La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Venimos hablando sobre el Cristo glorificado, el que se presenta como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes, al que nos amó y nos lavó con su poderosa sangre de nuestros pecados. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Hablaremos en la tercera etapa de este interesante pasaje. El pasaje nos dice al pie de la letra: de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A la luz de este pasaje hemos estado estudiando en dos programas anteriores. En esta tercera parte queremos referirnos al mismo versículo. Ya hemos comentado acerca de Jesucristo como el testigo fiel y verdadero y el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. De eso tratamos de una forma clara y precisa. Ahora trataremos la última parte de ese pasaje bíblico: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Muy amados televidentes, me será de mucho gozo verlos en el templo el día miércoles para aprender de las verdades eternas. El día viernes que tenemos un servicio de jubileo, y también los días domingos por la mañana a eso de las 10 tenemos clase para adultos, para niños, para jóvenes, y tenemos un poderoso devocional. Después de eso vienen las interesantes enseñanzas, pero a las 4 de la tarde nos reunimos para clamar a Dios, para presentar todas las peticiones necesarias. Pero a las 5 de la tarde tenemos el servicio de avivamiento, el servicio general, donde glorificamos todos juntos al gran Señor y Dios. Como dije, hemos tratado ya sobre de algunos pasajes bíblicos y sobre de algunas palabras importantes. Hemos hablado del testigo fiel, que es Cristo. Hemos hablado del que es el primogénito de los muertos. Hemos hablado sobre la soberanía de Cristo Jesús sobre los reyes, sobre todo Señor. Y hemos emprendido a hablar acerca del que nos amó. El Dios Todopoderoso ama a su pueblo. Lo ama tanto que dio su vida en rescate de todos nosotros. Pero hay gente que no quiere recibir ese amor. En vez de aceptar ese amor, lo desechan. Aman más al diablo y a los placeres. Hay gente que dice: Dios mío, yo no creo en adorar al diablo, pero lo están sirviendo con sus hechos malvados. Si usted es un adúltero, fornicario, hechicero, mentiroso, es afeminado, homosexual, es lesbiana, todo eso es pecado. Vive totalmente apartado de Dios y sirviendo a su señor el diablo. Pero Jesús entregó su vida para rescatarlo de las garras de ese señor. Y por lo tanto, vuelva hacia Dios y ámele con toda sinceridad, con toda rectitud, sírvale, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Y entonces vemos a la luz de las Santas Escrituras que el Señor Jesús nos amó y se entregó a sí mismo para darnos vida y vida en abundancia.
En Juan capítulo 15, verso 9, dijo el Señor, como el Padre me ha amado, como el Padre me ha amado, es Cristo hablando de su Padre, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Es decir, el ejemplo de ser amado por el Padre, Él también transfirió ese amor a los que estaban con Él. Y dijo claro, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si permanecemos en el amor de Jesucristo, vamos a ser prosperados, bendecidos, no solamente en esta vida, sino también en la venidera. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todos los que somos amados por Dios, ciertamente pasaremos por diferentes batallas, tribulaciones, angustias, por diferentes desesperos, pero de todos esos problemas vamos a ser más que vencedores a través de Jesús que nos amó. Es lo que nos enseña en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ciertamente, todo aquel que ama al Señor Jesús no será derrotado, sino que es un gran vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo, el hombre que fue perseguidor de la cristiandad, que hacía blasfemar a hombres, a mujeres, los encarcelaba, los echaba a la cárcel, los golpeaba, al otro les quitaba la vida. Pero un día camino a Damasco, se encontró con el dueño de la iglesia y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es te dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: ¿Quién eres, Señor? Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues para destruir. Entonces él, temblando y temeroso, dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y entonces a partir de ahí se le dijo lo que debía de hacer. Y aquel hombre perseguidor deja de ser un perseguidor, deja de odiar a la cristiandad. Hoy tiene un corazón diferente, está perdonado, limpiado, su nombre escrito en el libro de la vida. Pero también él ha sido un hombre transformado con un corazón ahora amoroso, lleno de la gracia de Dios. Un hombre entregado a Jesucristo, el cual dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A pesar de ser un hombre infeliz, perseguidor, blasfemo, injuriador, dice la Biblia que él fue amado. Y por ser amado fue transformado, fue alcanzado, fue cambiado por la gracia y por el poder de nuestro Dios. Qué importante es ser amado por Dios, porque cuando somos amados alcanzamos misericordia. Pero los que hemos alcanzado misericordia, hemos dejado aquel pecado que nos tenía hecho nada y nos hemos venido a Jesucristo, porque Él nos atrajo. Nuestro Padre Celestial nos atrajo a su amado Hijo Jesús para que le honráramos, para que le sirviésemos. Ahora Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se ha entregado porque te ama a ti y me ama a mí. Por lo tanto, yo ya me entregué a Jesús. Y si tú ya lo hiciste, eres bienaventurado. Si no lo has hecho, debes hacerlo, porque el Señor te ha mostrado su amor colgando en la cruz del Calvario. Ahora bien,
En Efesios, en el capítulo 2, verso 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Por eso es que es rico en misericordia. Nos amó con grande amor. Imagínense, por su gran amor con que nos amó. También en el capítulo 5 del libro de Efesios nos dice claramente, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Dice también, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces vemos la altura, la anchura y la profundidad de ese amor por su pueblo. Dios sigue amándonos. Dios sigue amándonos de manera tan especial. En Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, ciertamente nos amó. Y dice en 1 de Juan capítulo 4, verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. A la luz de este interesante pasaje, vemos ciertamente que la condición que teníamos era una condición devastadora. Estábamos completamente fuera del camino de Dios, pero Dios nos amó. Y por lo tanto Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces nos lavó y nos libertó de nuestros pecados, dice las Santas Escrituras. En Apocalipsis 7:14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Toda persona que va a sufrir por la causa de Cristo es una persona que realmente se ha entregado a Dios, porque ha sido ya lavado con la sangre del Cordero. Y entonces por medio de esa sangre y por el buen testimonio llegan a ser más que vencedores y exponen sus vidas hasta la muerte, pero ganan ciertamente una enorme victoria. La victoria de ser bienaventurados y de estar delante de Dios. En el libro de Apocalipsis se nos habla de una gran tribulación por 7 años. Habrá mortandad de impíos, pero también habrá mortandad de cristianos en ese tiempo. Con la única diferencia que los impíos morirán eternamente para condenación eterna, mientras tanto que los justos van a ser muertos por causa del testimonio de la palabra, pero morirán para vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia dice claramente, le dice uno de los ancianos al apóstol Juan, Señor, tú lo sabes, le dice Juan a este anciano, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Quiero decirte que a pesar que suframos cualquier situación, sirviendo al Señor, somos más que bienaventurados, somos dichosos el 100%, porque realmente el Señor nos ama, y si viene la muerte, ciertamente nos envía más rápido a la presencia del Dios vivo y verdadero. Podemos considerar una de las citas bíblicas en el libro de Zacarías, en el capítulo 13, versículo 1,
que en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ese manantial se llama Jesús. Es abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Jesucristo ciertamente en Jerusalén murió. Fuera de las puertas de Jerusalén padeció por causa de nuestros pecados. Y entonces se convierte en el manantial de limpieza, en el manantial de vida, de esperanza, en el manantial de consuelo. Por la vida ciertamente de Jesús somos victoriosos, por la vida de Cristo que nos otorgó. En Juan capítulo 13, verso 8 al verso 10, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, puesto que está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Refiriéndose que estaba Judas, que era hijo del diablo, sirviente de Satanás, aunque en ese momento servía a Cristo todavía, pero era un hijo de Satanás. Entonces no estaba limpio ese hombre, pero los demás estaban limpios por la palabra, y el Señor lavó sus pies. Cuando Pedro dice: no me laves, y el Señor le contesta: entonces no tienes parte ni suerte en este reino. Y se le paró el pelo a Pedrito asustado y dice: no solamente mis pies, lávame la cabeza y las manos. Porque dijo: si no tengo parte ni suerte en el reino de Dios y no me dejo lavar, estoy perdido. Entonces debo de dejar que me lave los pies y que me lave la cabeza y las manos. Y el Señor le dijo: no es necesario que te lave completo, porque ya estás limpio por la palabra. Alabado sea Dios. Entonces, en Hechos capítulo 20, verso 28, le dijo el Pablo a los líderes estas palabras cuando él hacía su despedida de ahí de Gropa: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. La ganó por su propia sangre. Él ciertamente amó a la iglesia, se entregó a sí misma, dando su propia vida para rescatarla. En la carta primera de Corintios, por ejemplo, en el capítulo 6, verso 11, dice Pablo: y esto erais algunos, hablando que algunos eran fornicarios, borrachos, homicidas, homosexuales. Esto erais algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces vemos que por medio de su sangre hemos sido lavados, por medio de su sangre hemos sido restaurados, por medio de su sangre somos más que vencedores. En Hebreos capítulo 9, verso, déjeme rectificar la cita bíblica que quiero darle. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí hace un gran interrogante el sagrado escritor a los hebreos. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Las obras muertas son los ídolos,
Son las estatuas que se le prenden candelas, se persignan enfrente de ellas, le rinden culto, homenaje, lloran y le cantan alabanzas a esas obras muertas. Mas hay un poder más grande para liberarte de esa basura, de ese engaño. Es lo que dice Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo y verdadero, y ya no sirváis a las obras de vuestras manos muertas. Entonces vemos ciertamente el cambio que Dios hace en la vida de aquellos que se arrepienten, de aquellos que le buscan, de aquellos que comienzan a confesar sus pecados y a servir a Jesús con integridad. El apóstol Pedro, cuando escribe en la primera carta en el capítulo 1, verso 9, por ejemplo, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, así se ofreció el Señor para limpiarnos a nosotros de todo pecado, de toda maldad. Él se ofreció a sí mismo, nos dice claramente la palabra de Dios. Pero vemos a la luz de otro pasaje bíblico en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. Una vez más, 1 de Juan capítulo 1 verso 7 nos dice claramente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos limpia. Entonces usted tiene que tener confianza, seguridad, certeza que al venir a Jesús de todo su corazón, confesando su pecado, Él será fiel y justo para perdonar todos sus pecados. Mis queridos televidentes, hemos ciertamente estudiado el versículo 5. Lo hemos visto en 3 programas y hemos aprendido lecciones maravillosas, que el Señor nuestro es testigo fiel de todas las cosas y además es el primogénito de los muertos, es el soberano de los reyes y el que nos amó con amor eterno y el que se entregó a sí mismo ciertamente para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Qué interesante es que entendamos que Dios nos ama. Si Él no nos amara, no hubiese mandado a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario, ni tampoco su Hijo se hubiera encargado de entregar su vida, el rescate nuestro, pero nos amó con amor eterno su Hijo. Lo dice claro las Escrituras. ¿Qué hay que hacer entonces? Reconocer su amor y reconocer que Él nos quiere en pureza. El que exige la pureza, Él mismo es el que provee la santidad, la pureza a través de su sangre, a través de su sacrificio en la cruz. El hombre lo que tiene que hacer es confiar, estar seguro de que Dios le ama, estar seguro de que Dios quiere salvarlo y quiere perdonarlo. Si usted tiene esa certeza, invite a Jesús a su corazón. Dígale: Señor, si en verdad existes, quiero que cambies mi vida y que vengas a morar dentro de mí y que tú gobiernes el 100% todo mi ser. Yo te honraré, yo te serviré con todo mi corazón. Si usted toma esa decisión, entonces Dios va a perdonar sus pecados, va a borrar sus rebeliones y va a prosperarle en todas las cosas que usted emprenda. Ahora bien, si usted está dispuesto a recibir a Jesús, quiero que haga esta oración conmigo, la oración del pecador.
Díalo con sinceridad. Eterno Jesús, reconozco que soy un vil pecador o una mujer vil. Si usted es una dama, diga: yo soy un vil pecador. Reconozco que tú me amas porque tengo vida todavía. No he sido cortado. Gracias por no cortarme, porque hubiera perdido todo. Perdóname ahora. Límpiame de todo pecado. Límpiame de toda abominación y rebelión que he tenido delante de ti. Borra todos mis pecados, todas mis maldades. Inserta ahora un corazón nuevo dentro de mí, y al mismo tiempo quiero que también coloques tu nuevo espíritu dentro de mi vida. Acorazame el 100% bajo las alas de tu poder. Ayúdame a ser un vencedor. Ayúdame a vivir una vida pura, una vida recta, santa delante de ti. Y te doy gracias porque tú eres santo y maravilloso. Ahora, Señor, me declaro tu hijo, tu hija, para servirte para siempre. Gracias por perdonar mis pecados y borrar mis rebeliones. Padre, perdona a tus hijos, a tus hijas. Límpialos, bendícelos, prospéralos. Aún aquellos que están enfermos, sánalos para que tu nombre sea alabado por aquellos que son tocados y son redimidos el 100% también por medio de tu sangre. Sana sus cuerpos para que te alaben y te exalten. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria a ti. Querido televidente, yo quiero agradecer a Dios por usted y están cordialmente invitados a congregarse y a recibir palabra para ser edificados. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.